Hola estimados estudiantes de la asignatura del ser humano en su entorno, les habla el profesor Wilmar Ovares. Bienvenidos a la segunda tutoría correspondiente al segundo módulo de esta asignatura. El libro de texto usado en el presente curso es El ser humano en su entorno del autor Julián Monge Nájera y el entorno estudiantil es Estudia UNED. A partir del 19 de octubre inicia este módulo 2 y se extiende hasta el 1 de noviembre con su actividad respectiva. La actividad 2 corresponde a un 25% de la nota y se va a estar subiendo en la plataforma a partir del 26 de octubre y hasta el 1 de noviembre cuando termina esta segunda parte de la unidad didáctica. Se les recuerda que toda actividad tiene una rúbrica de evaluación. El estudiante debe verificar en la orientación y debe verificar además en su entorno estudiantil, en donde se le van a dar todas las indicaciones que requiere. Se les recuerda la importancia de no cometer plagio y de comprender en qué consiste, para que ustedes no vayan a cometer este error académico y se les rebajen puntos por ello. También se les recuerda que la actividad 2 no es sustituible por un examen de reposición. Es importante que lo tengan en cuenta para que entreguen la actividad dentro de las fechas solicitadas. Se les recuerda que la UNED no recibe entregas extemporáneas, eso es fuera de las fechas indicadas, excepto en algunos casos muy específicos indicados en el reglamento estudiantil, para lo cual el estudiante debe entregar las evidencias correspondientes. Para consultas específicas sobre la asignatura, pueden contactar al encargado de la Cátedra de Sociedad y Ambiente, el señor Alan Fernández, al 2202-1803 o al correo a jfernandez@uned.ac.cr. Se les recuerda que para consultas específicas sobre las tareas o sobre las tutorías, deben contactar primero a su profesor correspondiente por medio de la plataforma. El libro de texto se divide en 3 módulos y el día de hoy vamos a estar viendo contenidos relacionados con el módulo 2, El secreto de la vida, en donde vamos a estar estudiando particularidades sobre la célula, la genética y temas afines. También es importante recordar que este tipo de tutoría es una guía para que el estudiante que se encuentra dentro del modelo pedagógico a distancia pueda hacer sus apuntes, pueda comprender cuáles son los temas principales, pero su fin no es explicar todos los contenidos de un módulo de estos, ya que es demasiada información. Se da una guía general, se da información general y datos sobre lo que el estudiante debe estudiar, lo que debe aprender para cumplir con los objetivos del curso. El módulo 2, llamado El secreto de la vida, se divide en 4 temas principales, que son la teoría celular, que explica cómo se sientan las bases de la vida, el secreto de la vida, cómo funciona una célula, particularidades sobre la ingeniería genética y explicaciones y teorías sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. Dentro de los conceptos clave que el estudiante debe aprender se encuentran el concepto de vida, la teoría celular, qué son los seres vivos y cuáles son las principales funciones de una célula. A lo largo de esta presentación vamos a ver algunas de estas definiciones para su mayor comprensión e identificar en qué partes del libro se encuentran para que el estudiante pueda adquirir este tipo de conocimiento. El módulo 2 incluye información sobre personas, científicos que han llegado a hacer grandes aportes a la ciencia para la comprensión de los procesos de la vida en la Tierra. Uno de los más importantes fue el británico Robert Hooke, que es considerado el padre del concepto de célula, ya que mediante sus estudios en láminas de corcho vio que estaban compuestas
estas láminas por pequeñas cavidades a las que llamamos celdas o células. De ahí viene el concepto original de célula. La teoría celular moderna nos habla de tres apartados importantes para comprender la importancia de la célula y la teoría celular. La célula es la unidad anatómica de la cual se forman los seres vivos, de ahí la importancia de su estudio. Es la unidad fisiológica de la vida, ya que las funciones vitales de los organismos, por medio de sus células en los órganos o en su entorno inmediato, secretan las diferentes sustancias que el cuerpo necesita para funcionar. Por lo tanto, es la unidad fisiológica, la unidad en donde se dan los diferentes intercambios que se requiere para garantizar la vida. Además, la célula es la unidad genética, es la unidad que contiene la información hereditaria que pasa de padres a hijos. Hay cualidades de los seres vivos que, por ejemplo, podemos ver con más detalle a partir de la página 129, y se nos habla de una alta organización y complejidad. Son homeostáticos, esto es importante que lo anoten o que lo marquen en el libro, ya que son conceptos que el estudiante debe aprender y manejar. ¿Qué es la homeostasis y por qué es importante? Además, los seres vivos se reproducen, crecen y se desarrollan, captan energía del medio y la modifican, responden a estímulos, se adaptan a las condiciones, a las circunstancias y, algo muy importante, evolucionan. Mayores detalles a partir de la página 129, como les indico. Es muy importante que el estudiante comprenda bien estos términos. De esta forma entramos al estudio de la célula. La célula se compone por diferentes tipos de organelas que permiten realizar todas las funciones que la célula requiere. Hay diferentes tipos de célula. Todo eso se estudia en este segundo módulo. Dentro de las partes principales de una célula, aquí no se representan todas, pero sí las principales, encontramos los ribosomas, las mitocondrias que ayudan a la respiración celular, el núcleo y el nucleolo que están relacionados con el ADN, y otras funciones en general. Una gran cantidad de organelas, cada una con su función específica que permite la existencia de esta célula y la existencia del organismo a la cual la célula pertenece. Dentro de las organelas más importantes, aunque todas lo son, las mitocondrias son de las más importantes, ya que, como se indicó anteriormente, tienen que ver con la respiración celular, con brindar energía de alguna forma a la célula para que llegue a realizar todas sus funciones. Por otra parte, en la imagen de arriba a la derecha, vemos un detalle del núcleo y de la célula, perdón, donde podemos observar el núcleo y el nucleolo en azul. Es muy importante tener claridad de cómo funcionan y cómo interactúan todas estas organelas para llevar a cabo las diferentes funciones. Uno de los más importantes también es el aparato de Golgi, que secreta lisosomas para actividades específicas de la célula. Y a mano derecha abajo tenemos una célula, parte de una célula vegetal con sus respectivos plastidios que le dan ese color verde característico, en este caso al ser una célula vegetal. A mayor profundidad en este estudio de organelas las van a encontrar en el libro, en la unidad didáctica. Deben hacer sus apuntes para poder definir correctamente todos estos componentes. Todo esto es posible que sea evaluado a partir de la actividad 2. Existen diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La principal es que la célula vegetal posee una pared celular que la protege, la aísla,
de forma diferente que la célula animal. También la célula vegetal posee una gran vacuola central, usualmente compuesta por agua, mientras que la célula animal, si bien cuenta con vacuolas que contienen diferentes compuestos, no cuenta con una vacuola central como en el caso de la célula vegetal. En la página 153 van a poder observar sobre las funciones básicas de una célula y se nos indica que sus tres funciones principales son el intercambio con el exterior, tanto para absorber como para excretar, la coordinación con otras células, ellas trabajan de forma colaborativa y más adelante se ven conceptos como cáncer también, en donde vamos a aprender sobre qué es lo que pasa cuando las células no coordinan y no trabajan de forma colaborativa con otras. Y luego la tercera función básica de una célula es la producción de nuevas células, permitir que se dé la reproducción y que se puedan sanar heridas o que se puedan dar, por ejemplo, otro tipo de interacciones como la mitosis y la meiosis. Es muy importante, por ejemplo, para el contacto con el exterior, eh, para obtener nutrientes o para sacar desechos, los procesos de exocitosis y endocitosis. Eh, Dentro de los temas que se ven relativos a esto, tenemos los conceptos de transporte pasivo, que tiene que ver con un proceso de difusión a través de las membranas, deslizándose de espacios con mucha cantidad de una sustancia hacia otros con menos cantidad. O el transporte activo, que se da porque la célula necesita realizar una acción específica para absorber o sacar algo. La división celular es otro de los temas que aparecen en este segundo módulo a partir de la página 159. Se ven conceptos como interfase, profase, metafase, se define lo que es la mitosis y se ven las diferentes etapas eh, por medio de las cuales la célula llega a obtener otra réplica o se puede reproducir. El cáncer entonces es una reproducción anormal de una célula, no sigue las instrucciones genéticas del organismo, por lo tanto empieza a trabajar de forma diferente y no cooperativa con las otras células. Esto provoca crecimientos anormales de tejido, comúnmente conocidos como tumores, y estos tumores también tienen diferentes tipos. Si está encapsulado, protegido por alguna membrana, se le llama benigno, y si no lo está y más bien hace metástasis o puede viajar eh, por medio de la sangre o los tejidos, se denomina maligno. En la página 160 se definen particularidades sobre lo que es el cáncer y por qué es importante el estudio de la célula. En este caso, no solo a nivel personal, a nivel físico, a nivel médico, sino en términos generales para comprender cómo se da la vida y cómo se conserva y qué situaciones pueden hacer, por ejemplo, a un organismo hacer perder la homeostasis o el equilibrio que debe tener. Como autoevaluación tenemos algunas preguntas para que el estudiante pueda visualizar si va comprendiendo los contenidos o debe regresar. Es muy importante que a lo largo de este tipo de presentación el estudiante cuente con el libro, ya que estas explicaciones y estas autoevaluaciones van de forma consecutiva según los contenidos del libro, por lo cual es muy importante que tengan el libro a mano, puedan hacer sus anotaciones, puedan visualizar dónde están los temas principales y en términos generales los contenidos son bastante interesantes, se entregan con una gran cantidad de información y además recuerden que en la plataforma el estudiante cuenta también con material extra como videos u otras fuentes de información desde donde pueden comprender aún mejor este tipo de contenidos. ¿Qué es una célula eucariota?
qué es el ARN, para qué sirve, qué son los tilacoides, tan importantes para procesos, por ejemplo, como la fotosíntesis. Y así llegamos a la ingeniería genética, que es la manipulación, el uso de la información sobre los genes, sobre todo el trabajo con ADN, para beneficio originalmente del ser humano. En la actualidad, la biotecnología ha avanzado mucho, nos ayuda actualmente a crear superalimentos. En algunos casos es muy beneficioso para comunidades eh, que pueden ver aumentada su producción. En otros casos pueden causar efectos secundarios como alergias. Todo esto viene más a fondo en el libro y deben tenerlo en cuenta. También nos ayuda a la biotecnología para algo hoy en día tan usual como exámenes de ADN, tanto para resolver casos judiciales, para encontrar pistas o para, por ejemplo, declarar la paternidad de un hijo o rechazarla. También la clonación es parte de todo este tipo de procesos de biotecnología. Fue un caso muy sonado años atrás, el de la oveja Dolly. Se invita al estudiante a averiguar más también en otras fuentes confiables sobre lo que es la clonación, para qué sirve, cuáles son sus retos también morales y éticos. Y nos ayuda también la biotecnología para el estudio de enfermedades, eh, el desarrollo de lo que se llama el genoma humano. Es muy importante para comprender ciertos factores genéticos que pueden predisponer a algunas personas a desarrollar ciertas enfermedades y tratar de solucionar eso para el futuro. En la medicina es súper importante la biotecnología. Hay tratamientos de células madre o incluso lo que es una fecundación in vitro. Eso es parte también de procesos biotecnológicos. La genética entonces, y a partir de la página 185 pueden obtener mayor información, eh, se define como el estudio de la transmisión de características hereditarias de los padres a los hijos. Para terminar este segundo módulo, en cuanto a sus contenidos principales, el origen de la vida nos explica algunas de las principales teorías históricas sobre cómo se da la vida en nuestro planeta. En la imagen vemos algunas partes del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Allí se encuentran pozas calientes que contienen ciertos tipos de algas que pueden vivir a muy altas temperaturas. Esto es muy importante para comprender cómo pudo haber iniciado la vida en nuestro planeta, ya que tenía características muy diferentes a las actuales, millones de años atrás, por medio del estudio de cómo pudieron evolucionar estos organismos y generar otro tipo de organismos más complejos, podemos tener una idea de lo que fue el origen, de cómo empezó a darse este tipo de intercambio de organismos en ambientes calientes y en ambientes ácidos. Bacterias como la que observamos acá, en este caso esto es una fotografía de bacterias fósiles, fosilizadas, nos permiten observar cómo pudo haber sido la vida inicial en nuestro planeta según las teorías actuales más aceptadas. Estas teorías vienen principalmente del ruso Alexander Oparin, aunque no es el único, eh, donde el señor Oparin nos indica que el origen de la vida lo define como que en pequeñas pozas hirvientes, como ya vimos algo similar en Yellowstone, eh, se empezaron a presentar ciertas bacterias capaces de replicarse y poco a poco fueron dando origen a bacterias más complejas. Así llegamos a conceptos como nanobacterias, nanómetro, el muy importante ADN,
bacterias fósiles, y dos muy importantes que les pido que por favor señalen y busquen en el libro: panspermia y coacervados. Son un poco más complejos de definir en pocas palabras, pero ambos tienen que ver con posibles orígenes de la vida relacionados con cuestiones físicas y químicas. Pero no siempre fue así. El estudio o el querer saber de dónde venía la vida en la Tierra hizo que muchos famosos eh, científicos de otras épocas o filósofos, como en el caso de Aristóteles, dieran o trataran de dar sus propias explicaciones a un fenómeno, perdón, como lo es la vida en nuestro planeta. En este caso, Aristóteles fue muy influyente, incluso hasta la Edad Media, desde antes de Cristo hasta bien entrada la Edad Media, casi más bien llegando al Renacimiento. Y se dio por un hecho de que estas definiciones de que los animales y plantas surgen por generación espontánea, en su momento fue toda una lucha. Cuando empezó a usarse el microscopio, cuando empezó a usarse el método científico, cuando a partir de los años 1600 empieza a cambiar todo, ya hay más información, ya hay un mundo global, por decirlo así, aunque incipiente. En ese momento empieza a ponerse en duda lo de la generación espontánea y empieza a cambiar muy rápidamente por todo lo que ha avanzado la ciencia en los últimos 500 años. Si quieren saber más sobre algunas particularidades de las teorías ya refutadas, obviamente, de lo que es la generación espontánea, pueden buscarlo a partir de la página 220 del libro y pueden ver un ejemplo bastante interesante, bastante cómico, el cual es la receta para obtener ratones por generación espontánea. Ya llegando al final de este segundo módulo y el cual prepara o sienta las bases para el tercer módulo, que tiene que ver con evolución, tenemos otro gran, que él no era científico, era comerciante, pero era una persona que influyó muchísimo en el mundo de la ciencia al inventar lo que fue el primer microscopio, algo parecido a lo que pueden ver a mano izquierda abajo. El señor Anton van Leeuwenhoek, que fue un holandés, eh, hizo aportes muy importantes para la ciencia al empezar a estudiar, aún sin saber exactamente de dónde venían esos organismos. Empezó a darse cuenta de que todo, hasta una pulga, tenía otros organismos encima y sentó las bases, como les indico, para lo que fueron estudios posteriores de gran importancia para la humanidad. A pesar de este gran descubrimiento, no pudo refutar que aquellos organismos que observaba no estuvieran allí por generación espontánea. Sin embargo, sentó las bases para que más adelante científicos como Parín o Louis Pasteur continuaran esos estudios y pudieran ya empezar a sacar conclusiones. Llegamos así al fin de los contenidos más importantes de este capítulo 2, El secreto de la vida. A partir del módulo 3 vamos a estar estudiando particularidades de la evolución y meternos un poco más en conceptos éticos y morales sobre lo que es la genética, las modificaciones y ciertas particularidades de lo que es la vida en el planeta, pero ya de forma un poco más aplicada al ser humano, tanto a nivel físico como a nivel social. Les recordamos nuevamente que deben estudiar por favor el libro de texto según las fechas indicadas. Son contenidos bastante densos, bastante grandes, pero a la vez muy interesantes, porque ya empezamos a meternos con temas no solo de ciencia, sino de ética, eh, cuando hablamos, ¿verdad?, de ciertas cuestiones como la clonación o la biotecnología en general.
se les recuerda que deben estudiar todos los contenidos según estas fechas, iniciar las tareas con la antelación necesaria, suficiente para evitar imprevistos de última hora y concluyo recordándoles que el trabajo se entrega en el formato PDF en el entorno estudiantil. Muchísimas gracias por su atención. Les habló el profesor Wilmar Ovares. Estoy a la orden, al igual que todos sus profesores en los diferentes entornos estudiantiles. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.